cuando las cosas ocurren porque alguien que se acostumbra a pensar y a vivir de una manera establece pautas acerca del mercado laboral, tiene para sí, y las dos partes en este caso, trabajadores y empresarios, lo que se llaman los contratos con sus vencimientos y sus opciones. Entonces, cuando uno piensa si Techin lo que hizo era dentro de la ley, sí, por supuesto que era dentro de la ley. Si a esto le agregamos lo que quiere hacer el amigo del alma del presidente que ya no está, Nicky Caputo, que con su empresa va a dejar a 740 contratados sin renovar el contrato, también le asiste la ley. Ni el caso de Techin, ni el caso de esta empresa llamada Migor, violan ninguna clase de contratos. Y entonces, uno tiene que hacer la lectura del costado no jurídico, sino moral. Y aquí viene la otra parte. ¿Cuál es la moral que rige en una sociedad? La que le da un premio a aquellos que han logrado un objetivo económico y entonces desde el poder económico definen qué está bien y qué está mal, y cuando las cosas están mal ponen dinero y arreglan. O la moral es para todos iguales y en todo caso se trata de no perjudicar al prójimo. Y aquí entonces tendríamos que analizar que la mayoría de las fortunas privadas en la Argentina se han hecho como proveedores del Estado. Y que como proveedores del Estado no solamente han coimeado, sino que a su vez han sido apretados por distintos grupos políticos sabiendo que ellos eran coimeadores. Y entonces los coimeros y los que coimeaban lentamente fueron destrozando al Estado Nacional y enriqueciendo a los privados, con las cosas legales y con las cosas ilegales, con las obras con menor cantidad de hierro, menor cantidad de cemento que nadie vigilaba, o con caminos cobrados y no hechos, o con obras a medio terminar. Es decir, se desfalcaba al total de los argentinos porque el administrador de turno de la política permitía que esto ocurriera y el empresario privado concurría con mucho gusto a sobornar. Así crecieron, así se desarrollaron y así se hicieron fuertes las fortunas más importantes del país. Y fíjense ustedes que durante toda nuestra vida nos hemos criado con aquello de que, los tanos que vinieron a trabajar, los gallegos que vinieron a trabajar, en una forma de definir a italianos y españoles que habían llegado bajando de los barcos y que venían efectivamente a agachar el lomo para tratar de hacer una nueva vida. Y da la casualidad que al frente de estas empresas aparecen siempre algunos muchachos con ascendencia europea y que han hecho fortuna como proveedores del Estado. Podemos discutir si se la ganaron porque trabajaron en su comienzo o si se ampliaron y crecieron por la corrupción. Sea como fuere, se han hecho multimillonarios con el Estado argentino. ¿Y qué es el Estado? Bueno, el Estado somos todos, usted, yo, nosotros. El Estado tiene una administración provisoria que se llama gobierno. Los gobiernos son distintos, son diferentes. Según la Constitución, los gobiernos se eligen a través de una elección, pero no siempre ocurrió así. Hemos tenido golpes de Estado que han determinado enriquecer aún mucho más a las empresas privadas. Y si no, miren, en época de Martínez de Oz, el grupo Macri creció como nunca se había imaginado. Pero también en democracia, ese grupo siguió trabajando. Lo mismo pasó con Roca y lo mismo pasa con algunos casos como el del amigo del alma del presidente que no está, Nicky Caputo, que le asiste el derecho jurídico de no renovar contratos, porque es así, son contratos que vence y si no lo renueva nadie le puede decir que está mal. Pero entonces empieza la cuestión moral. En el medio de esto aparece Miguel Ángel Toma como representante, puesto por Macri, del Estado argentino en Techin, que dijo, si no quieren que echemos, que el presidente haga un decreto.
Y entonces quiero ser muy justo y muy honesto. Después, en todo caso, juzgamos a Toma. ¿Pero por qué dijo eso Miguel Ángel Toma? Porque dijo, de la única manera que se puede prohibir lo que por contrato y ley de trabajo que tenemos establecida se pueda evitar es con un decreto presidencial. Bueno, tanto fue el cántaro de la fuente que al final, ayer, Fernández firmó un decreto de necesidad de urgencia, que lleva el número 329 y que prohíbe por 60 días que se pueda echar gente de las empresas y retrotrae la actividad a los primeros días de marzo. Ahora, como no está completo, no lo he leído porque no está todavía completo el desarrollo, no sabemos si contempla que los contratados deben seguir siendo contratados, porque una cosa es el que tiene relación de dependencia, que no se lo puede echar, y el otra cosa es un contrato vencido si el contrato sigue teniendo vigencia. De manera tal que si aparecen 740 personas que se quedan sin trabajo porque los echó Caputo, será porque el decreto del DNU lo permite, y si no lo permite, no lo hará. Pero aquí lo que viene es la otra parte de la historia. Aquí lo que viene es que el individualismo, que es una de las banderas del capitalismo, se ha impuesto con tal fuerza en la sociedad argentina que el sálvese quien pueda ha sido casi una constante durante mucho tiempo. Por eso cuesta que se organice la sociedad, por eso cuesta que se entienda, por eso hay 5.000 personas más sancionadas en 24 horas que violaron la cuarentena, salieron de vacaciones a pasear con el auto, hay una enorme cantidad de automóviles secuestrados, y todo esto es porque una porción minoritaria de la sociedad le importa muy poco el prójimo, pero no se da cuenta que ellos también se están suicidando en vida con lo que hacen. No solamente complican el conjunto de la sociedad, sino se suicidan ellos mismos. Frente a estas cosas que ocurren, el decreto de necesidad de urgencia viene a resolver, por lo menos, el problema para que no se eche a la gente. Simultáneamente con esto, se tomaron otra medida de correr el vencimiento de las tarjetas de crédito hasta el día 13 de abril, es decir, tarjetas que están venciendo se pueden no pagar, pero ojo con esto porque no es gratis, no es que usted no paga y está todo bien. No, del 55% de interés que cobran las tarjetas de crédito cuando se atrasa, se lo bajaron al 44%, pero va a tener que seguir pagando intereses, o 49%, va a tener que seguir pagando intereses. Ojo con esto porque no se vayan a creer que es gratuito y dice, bueno, no pago la tarjeta, me viene bien. No la paga y después la paga con intereses. Estas medidas que se van tomando sobre la marcha porque se está privilegiando la salud por un lado y se ve que la economía por el otro lado está apretando y que además más de un 80% de la población está de acuerdo con la cuarentena, pero hay un porcentual entre los que se encuentran los Caputos, los Rocas y demás, que tienen un temor tremendo, pero terrorífico, a que se paralice el país por mucho más tiempo porque se les destruye, ¿qué cosa? El poder económico. Y si se les destruye el poder económico, ellos se quedan sin poder, que es el único poder que pueden ejercer para diferenciarse con el resto de la humanidad, porque nacemos desnudos y nos vamos de la misma forma de la tierra, no nos llevamos absolutamente nada. No se va a llevar Roca 5.000 millones de dólares, no se lo va a llevar, van a quedar aquí. Por lo tanto, cuando vemos esta discusión desteñida, esta falta de entender al prójimo, esto de decir, bueno, si las obras se paralizan, el contrato con la UOCA no me habilita, obra que no funciona, contrato que se cae. O que Caputo diga, tengo contratos y no tengo por qué renovar los contratos. Les asiste absolutamente la ley. Y también lo que sugirió Toma es correcto, que hagan un decreto de necesidad de urgencia o que hagan un decreto del presidente para evitarnos que nosotros apliquemos lo que por ley nos corresponde. Y hablaba como si él fuera un representante del empresario en lugar de ser un representante del Estado. Claro, los que conocemos desde hace muchos años a los partícipes necesarios de estas cosas,
sabemos de las personalidades que actúan, y entonces de repente se nos viene una película muy rápida, que es la llamada renovación peronista, la que una vez apareció en el movimiento nacional peronista con un montón de yuppies que empezaron a querer cambiar la historia ya por el 83, y donde Thomas, con Carlos Grosso, o con el dueño hoy de América, Manzano, por nombrar a algunos simplemente, eran parte de aquella renovación, que también integraban Duhalde y Menem. Esa renovación peronista le hizo un daño muy grande, que era aplaudida por el gobierno radical, porque decían, aparecieron los rubios del peronismo. Le hizo mucho daño porque tergiversó los conceptos del Estado fuerte del peronismo para llevarlo al Estado privatista. Por eso en el 90 se hizo lo que se hizo. De manera que hay que escribir alguna vez un capítulo acerca del daño de la renovación peronista al movimiento nacional peronista, que es en definitiva el movimiento nacional. Es otra parte de la conversación, pero viene a la memoria en forma inmediata. Bueno, Carlos Grosso, que fue financiado políticamente por el padre de Mauricio Macri, cuando inventó convocatoria peronista, cuando se retira de la actividad plena política, se transforma en un operador en las sombras del candidato Macri, Mauricio, a la presidencia, integró la mesa chica absolutamente en las sombras, y algunos de sus viejas relaciones, como el caso de Toma o el caso de Manzano, jugaron para ese candidato y actuaron en función, uno con el Canal América y el grupo que tenía periodístico, otro como consejero de imagen, el caso de Tomás. Pero todo esto viene a cuento porque estamos frente a una determinación de saber qué cosa es la moral. Y como Miguel Ángel egresó del Salvador y tiene licenciatura en filosofía y en teología, es muy interesante ver de qué forma se llega a hacer un análisis de la moral, no solo ya en el campo filosófico ni sociológico, sino también en el religioso, en el teológico. Claro que para esto él se tiene que haber olvidado de lo que aprendió en la universidad, porque también fue titular de la CIDE, nombrado por Duhalde, y allí ya se dejan de costados las teologías y las filosofías, ¿no? Se usan otras cosas. La Argentina de hoy está en un verdadero problema de construcción del tiempo nuevo, del tiempo que viene, del tiempo futuro. Y en el mientras tanto, ver qué se hace con el presente, con todo un montón de dudas y de cuestiones que cada sector debe atender para resolver la parte individual. Pero ¿saben una cosa? Hay que tener esta certeza. Cuando nacemos, lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Entonces el ser humano nace, se reproduce y muere, pero no se lleva nada del planeta Tierra. Por favor, traten de analizarlo en ese concepto para darse cuenta entonces que lo que se está haciendo en la Argentina de privilegiar la vida por sobre los bienes materiales es esencialmente una determinación humanista, que puede chocar, obviamente, con los del materialismo, o que puede chocar con aquellos que creen que la vida es según lo que se tiene. Entonces Caputo puede no renovarle a los 740 personas el contrato, está en su derecho legal. Techín puede dejar a 1.450 personas sin trabajo, está en su derecho legal. No le vamos a hablar de moral, pero le vamos a recordar una cosa. Tanto Roca como Caputo, al igual que este periodista, no se llevan nada de la tierra y se van a morir igual que a los trabajadores que no quieren que sigan trabajando.